Ok. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, ¿con calor? Ya con 29 grados desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ¿verdad? Pues qué bueno que vinieron. Si sentían calor en su casa, aquí vamos a sentir un poco más, pero lo vamos a sentir juntos, ¿sale? Y bueno, pues gracias a Dios ya estamos en la recta final de nuestra escuela dominical en relación a la doctrina de la salvación, la soteriología. Hoy tenemos la lección número 13, ya es la lección final. Y me gustaría saber, si no quieren participar, solamente asienten con su cabeza o alcen la mano, si para ustedes lo que hemos visto en la escuela dominical ha sido de utilidad. ¿Para cuántos ha sido de utilidad lo que han visto en la escuela dominical? Yo creo que para muchos, ¿verdad? Para muchos, el hecho de saber, de reconocer que el Señor en su soberanía ha decidido elegir a cada uno de nosotros sin que nuestra conducta, nuestra pecaminosidad fuese el obstáculo, pues nos da de alguna manera mucha seguridad, nos lleva a adorar al Señor por eso que hizo. Y bueno, estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en su obra de salvación. Y no sé si ustedes recuerden que hemos estado viendo cómo es que el Señor comienza ese proceso desde la eternidad pasada, es decir, antes de la fundación del mundo, y sigue ahora en este proceso en el que nosotros somos, por decirlo así, materializados en este mundo, ¿no? El Señor nos conoció desde antes. ¿Recuerdan a qué se refiere esto con que aquellos que conoció, el preconocimiento? ¿Sí recuerdan a lo que se refiere esto? ¿Alguien quiere participar? ¿El preconocimiento de Dios a qué se refiere? Si gusta nuestro pastor aportar con el preconocimiento. Explicábamos que desde antes de la fundación del mundo, Dios no solamente sabía quiénes serían sus hijos, Okay. sino que desde ese momento Él estableció una relación desde antes de la existencia del hombre. Ok, bien. Entonces Dios decide establecer una relación con nosotros desde antes de la fundación del mundo. En base a eso Él nos elige, nos predestina, es decir, nos traza un camino por el cual debemos seguir. En ese camino, en ese transcurso, nos hace un llamado a través del Evangelio y nosotros podemos responder en fe. Y en ese momento recibimos el paquete completo, la justificación, la regeneración, y a partir de ese momento comienza un proceso que algunos comparan con una carrera. De hecho, un jueves antes o 2 jueves antes, nuestro hermano Axel nos hablaba acerca de cuál es la carrera más difícil de este mundo, y pues la carrera más complicada es la vida del cristiano, ¿no? Con muchos obstáculos, altas y bajas, pero estamos seguros de que el Señor, que comenzó la obra en nosotros, la irá perfeccionando, ¿no? Y bueno, llegará el momento en que el pecado ya no va a dominar más nuestro ser y vamos a llegar a ese momento glorioso de la glorificación, es decir, en el momento en que nuestros cuerpos serán como el cuerpo de Cristo, el día en que resucitó. Y bien, pues hemos visto todo eso. La semana pasada vimos acerca de la seguridad de salvación. Podemos estar seguros de que nuestra salvación es un hecho, porque es el Señor que desde principio al fin ha sostenido esta obra. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de diferentes pensamientos que existen alrededor o en torno a esta doctrina de la salvación. Creo que ya no sirve el aparatito. Entonces voy a necesitar la ayuda de Gloria. Ahí está. Ya quiso funcionar. Ok, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de sistemas de salvación en el cristianismo. ¿A qué me refiero con sistemas de salvación en el cristianismo? Bueno, me refiero a diferentes posturas teológicas que giran alrededor de esta doctrina de la salvación. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado algunos términos medio raros, como por ejemplo calvinismo,
arminianismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado estos términos? Calvinismo, arminianismo y por ahí otro que se llama molinismo. Yo creo que muchos, ¿no? Y bueno, el día de hoy solamente será una reunión informativa. No pretendo dar defensa ni criticar ninguna de estas posturas porque no tendríamos el tiempo. Todas estas posturas son tan vastas que no se pueden ver en una sola sesión, ni en dos, ni en tres. Requiere un tiempo específico de estudio para cada una de estas posturas teológicas que tienen que ver con la redención o con la salvación del hombre. Así que me voy a limitar solamente a informarles de qué trata esto. Un pequeño resumen de cada sistema teológico de pensamiento. Bueno, vamos a comenzar con el primero. Este es el más famoso. Yo sé que ustedes lo han escuchado y para muchos resulta controversial el pensamiento que emana de esta corriente teológica. El primero es el calvinismo. El calvinismo. ¿Por qué se llama calvinismo? Bueno, esta corriente teológica debe su nombre y también su conocimiento o su doctrina a un filósofo y teólogo francés llamado Juan Calvino. Este hombre fue influenciado por las ideas del teólogo Martín Lutero y influenciado por estas doctrinas, él en base a eso, y como era un pensador extraordinario, también un expositor muy bueno en lo que hacía, él empieza a sistematizar la doctrina cristiana, pero con mucha influencia de la doctrina protestante de Martín Lutero. Y bueno, de ahí se deriva el nombre de calvinismo. Otra postura, el arminianismo. Arminianismo. Este debe su nombre a un teólogo llamado Jacobo Arminio. Este teólogo nació 4 años antes de la muerte de Juan Calvino. También, como Calvino, era un teólogo prominente, letrado, inteligente, que fue enseñado, fue adoctrinado en esta época de la Reforma. Así que sus conocimientos teológicos, su formación teológica es totalmente reformada. Y su enseñanza, o su maestro principal, fue un teólogo que se llamaba Teodoro de Beza. Este teólogo es el sucesor de Juan Calvino, así que toda su teología de Jacobo Arminio era protestante, reformada o calvinista. Pero fíjense que más o menos por allá del año 1580 y tantos, comienza a surgir un debate o una confusión en el pensamiento de Arminio con relación a algunas ideas de Calvino que tienen que ver con la predestinación. Es decir, el debate era si Dios predestina a unos para salvación y predestina a otros para condenación. Y bueno, ahí comienza a surgir este conflicto en Arminio, y Arminio empieza a elaborar una serie de doctrinas que van en contra de esta doctrina calvinista. Pero Arminio muere en el año de 1608 aproximadamente, y ya no hay tiempo como para crear un debate. Pero tanto los seguidores de Arminio como los seguidores de Calvino siguen en esta confusión, y los seguidores de Arminio crean algo que se llama la remonstrancia. Es una serie de protestas contra la doctrina de la doble predestinación y formulan 5 puntos. De estos 5 puntos, este debate teológico es llevado a un sínodo, a una reunión que es conocida como el Sínodo de Dort en el año 1618, y ahí los teólogos reformados que estaban en contra de la teología nueva que acababa de surgir de Arminio formulan otros 5 puntos para contrarrestar los 5 puntos del arminianismo. Adivinen cómo se les conoce a esos 5 puntos de la teología reformada. Los 5 puntos del calvinismo. Y estos 5 puntos del calvinismo
prevalecen hasta nuestros días. Entonces, estos sistemas de pensamiento se generan posteriores a la Reforma. Estamos hablando que del año de 1519 en adelante se empieza a generar este pensamiento, estos sistemas de salvación. Pero tenemos otro que es menos conocido, pero que en últimas fechas está tomando mucho auge, gracias a pensadores cristianos como, si tienen tiempo, busquen por ahí a William Lane Craig, espero haberlo pronunciado bien. Es un teólogo y filósofo que está fomentando mucho este pensamiento teológico que se conoce como molinismo. Ahora, el molinismo debe su nombre a un teólogo católico. Este teólogo católico también va en contra del pensamiento de Juan Calvino, porque él percibe la teología de Calvino, o más bien percibe a Dios en la teología de Calvino como un tirano, como si Dios estuviera simplemente usando a máquinas, a robots, y dejando de lado el libre albedrío de cada uno de nosotros. Y de Molina, Luis de Molina, crea un documento que tiene un nombre súper largo, pero que al final en nuestros días se conoce como la Concordia. La Concordia habla acerca de este debate y de esta contradicción que existe en el pensamiento de Molina en relación al pensamiento de Calvino. Entonces ya tenemos tres posturas soteriológicas diferentes: el calvinismo, que es el más famoso, el arminianismo y el molinismo. Ahora, vamos a ver solamente un pequeño resumen que tiene que ver con cada una de estas posturas, y lo vamos a ver a partir de una serie de acrósticos que se han formulado a través de la historia. ¿Alguien sabe lo que es un acróstico? ¿Alguien sabe lo que es un acróstico? Bueno, un acróstico es un recurso poético en el que se toma una frase o un nombre, y a partir de esa frase o nombre se crea un poema, ¿no? Pero en el caso de estos sistemas de pensamiento, lo que hace el acróstico es presentarnos un resumen de la doctrina de cada uno de estos sistemas o de estas posturas teológicas. Vamos a ver el primero, y espero que por lo menos podamos al final de esto recordar que a través de los años ha habido diferentes tipos de pensamiento en relación a la doctrina de salvación, que es el calvinismo, el arminianismo y el molinismo. Vamos a ver el primero de ellos. Me voy para atrás. El primero es el calvinismo. El calvinismo es resumido en este acróstico: tulip, que quiere decir tulipán. Ahora, algo que no mencioné, los acrósticos están en inglés, así que ahí aparecen las traducciones de las doctrinas. El acróstico tulip es el que nos va a enseñar o nos va a dar un resumen de la doctrina del calvinismo. ¿Cómo es que concibe la doctrina calvinista este sistema soteriológico? Pero principalmente, ¿cómo es que concibe a Dios y cómo es que concibe al hombre en este proceso de salvación? La doctrina calvinista se caracteriza por darle un énfasis muy marcado a la soberanía de Dios. Ahora, hay un peligro en esto porque se puede llevar al extremo. Pero como dije, no vamos a dar una defensa acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que cree un calvinista? ¿Qué es lo que cree la doctrina calvinista con respecto a nuestra redención, con respecto al hombre y con respecto a Dios? Bueno, ahí está el acróstico, tulip, y ahí están enlistadas las doctrinas. La T pertenece a la doctrina de la depravación total. La U a la doctrina de la elección incondicional. La L a la doctrina de la expiación limitada.
La I a la doctrina de la gracia irresistible o llamamiento eficaz, y la P a la doctrina de la perseverancia de los santos. Ahora vamos a analizar cada una de estas de manera muy rápida. La depravación total. Está por ahí un escrito y dice que toda la humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Aquí les voy a pedir que por favor tengan sus Biblias a la mano para que podamos leer los versículos. Le voy a pedir a mi hermano Carlitos Tapia que lea por favor Romanos 3, 10 y 12, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ok, bueno, el calvinismo toma su base teológica de este pasaje y de otros más para explicar que en el hombre no hay absolutamente nada de bueno, que el hombre está totalmente corrompido por el pecado. Y todo esfuerzo, más bien, como dice Romanos 3, él ni siquiera intenta buscar a Dios. Mateo 15, 19, por favor, si lo tuviera mi hermanita Greta. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ok, ¿de dónde sale todo eso? Del corazón del hombre. Entonces esto nos dice la doctrina de la depravación total. Esto nos dice el calvinismo. Y toma como referencia bíblica estos pasajes y otros pasajes. Es decir, que tú y yo, según el calvinismo, no podemos buscar a Dios porque estamos totalmente corrompidos por el pecado. La siguiente doctrina, la elección incondicional. Juan 15, 16. También pueden participar alzando su mano, si lo tienen, adelante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, tenga su poder. Ok, dice el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. ¿Qué dice la doctrina de la elección incondicional? La doctrina de la elección incondicional dice que el Señor nos eligió sin tomar en cuenta nada bueno que nosotros hayamos podido hacer. Esto tiene que ver con la doctrina de la depravación total. Si yo soy totalmente malo, si no hay nada bueno en mí y no busco a Dios, entonces Dios toma la iniciativa para elegirnos a nosotros. Primera de Corintios 1, 27 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ok. De que nadie jacte en su presencia. Ok, entonces, ¿de qué tomó Dios en este mundo? De lo vil y de lo menospreciado, ¿no? Entonces, Dios no toma en cuenta nuestras obras para elegirnos. Por eso se llama elección incondicional, porque no hay una condición para que Dios nos pueda elegir. Dios toma la iniciativa y nos elige por amor. La siguiente doctrina del calvinismo, expiación limitada, una doctrina controversial, una doctrina que sin duda puede causar muchos debates, pero es un debate que lleva más de 400 años que no pretendemos nosotros solucionar en este momento. La doctrina de la expiación limitada dice que Cristo murió para salvar a los elegidos, a sus elegidos. Juan 6, 37 al 40. ¿Me lo tienen? Quiero hablar los dos discípulos que siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Esto no quiero, David, que
No, no es. Lo voy a leer. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice este versículo. Ahora vamos a leer otro, el capítulo 10 de Juan, verso 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, que Cristo murió para salvar a sus ovejas, solamente a sus ovejas. Esto nos dice la doctrina de la expiación limitada. ¿Por qué limitada? Porque su expiación se limita solamente para salvar a aquellos que han sido elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. La gracia irresistible. Esta es otra doctrina también del calvinismo y nos dice que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salva. Es decir, que tú y yo, si ya hemos sido elegidos y predestinados, de ninguna manera nos podremos resistir a esa gracia del Señor. No hay manera de que nadie se pueda resistir a la gracia, dicen ellos. Vamos a ver dos versos, uno que ya vimos, Romanos 8:30. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, si se dan cuenta, Pablo empieza a enumerar una serie de actos que el Señor realiza en base o en torno a esta doctrina de la salvación. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, que el Señor, una vez que comenzó su obra, va a seguir realizando cada uno de estos actos y no hay nada ni nadie que se pueda oponer. Y esto entra, esto entra en cuanto a la cuestión de la gracia, o también se conoce como el llamamiento eficaz. Eso lo enseñamos aquí. Aquellas personas que han sido predestinadas y elegidas, en el momento que escuchan el Evangelio, sí o sí van a reaccionar positivamente a la gracia del Señor y van a llegar a la fe. Por eso se llama gracia irresistible, porque no se puede resistir si ya ha sido elegido. La última doctrina que este acróstico calvinista nos enseña es la perseverancia de los santos. ¿Qué nos dice esta doctrina de la perseverancia de los santos? Dice que aquellos que Él eligió para salvación van a sostener esa confesión de conversión hasta su muerte, perseverando en vidas de santidad. Filipenses 1:6. Yo sé que se lo saben también de memoria. Y dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, según el calvinismo, si tú has sido predestinado, elegido, llegaste a la fe, tú vas a perseverar por la gracia de Dios hasta el final. Y no hay nada ni nadie que pueda apartarte de esa salvación. El Señor va a cumplir su obra en cada uno de sus elegidos. Por eso es la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos se da porque Dios derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Esto dice la perseverancia de los santos. Entonces, esto nos dice el acróstico tulip, que en español quiere decir tulipán, ¿no? Bueno, esto nos enseña el calvinismo. Y recordar que el calvinismo hace un énfasis muy marcado en la soberanía de Dios. Por si se dieron cuenta, los términos son muy marcados: depravación total, gracia irresistible, perseverancia de los santos, porque todo esto es obra de Dios y es Dios quien se va a encargar de realizar todo esto de principio a fin. Esto es un aporte que hace la doctrina calvinista, la soberanía de Dios.
Ahora, vamos a ver el siguiente pensamiento, la siguiente postura teológica. El arminianismo. Y también el arminianismo generó un acróstico a manera didáctica, a manera de enseñanza, de manera que nosotros podamos recordar el resumen de la doctrina arminiana. ¿Quién creó estos acrósticos? Pues no lo sabemos, alguien los creó, pero tenía ese propósito, de que aquellos que lo leyeran pudieran quedarse con un resumen de esta doctrina. Y el acróstico del arminianismo es facts, algo así. Facts. Aquí tenemos hermanos que saben inglés y pueden pronunciarlo, pero bueno, facts. Esta palabra en español se traduce como hechos, ¿sale? ¿Qué nos enseña la doctrina arminiana? La doctrina arminiana, desde luego, como todas las doctrinas cristianas, sí considera la soberanía de Dios, pero también considera al hombre en relación a su salvación, a la libertad que tiene el hombre en relación a esta doctrina de salvación. Y bueno, facts. La F es liberado por gracia para creer. La A, expiación ilimitada. La C, elección condicional. La T, total depravación. Y la S, seguridad en Cristo. Facts. Es el acróstico que nos ofrece el arminianismo. Ahora vamos a ver qué es lo que cree un arminiano. Vamos a ver la primera letra, la F. Dice, liberado por gracia para creer. Ahora, algo importante. También estos acrósticos surgen para dar defensa o en contra, o a dar una interpretación contraria al calvinismo. Son como los opositores, por así decirlo. Ok, la F de Free by Grace, que quiere decir liberado por gracia para creer, esta doctrina nos dice que el ser humano, sí es pecador, y lo vamos a ver adelante, pero que hay una gracia especial de parte de Dios que lo capacita para poder llegar a creer en Dios. ¿Sale? ¿Qué versículos toman en cuenta? Bueno, tenemos Hechos 7, versículos 51 y 53, si alguien me puede ayudar. Duros de cerviz, circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hasta ahí. Muchas gracias. Ok, dice, duros de cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la doctrina calvinista? ¿Se puede resistir la gracia de Dios o no se puede resistir la gracia de Dios? Es gracia irresistible, no la podemos resistir. Contrario a eso, el pensamiento arminiano dice, sí, la gracia sí se puede resistir, y la Escritura dice que sí se puede resistir la gracia. Eso es conflictivo ya en nuestros días todavía. Entonces, un arminiano sí cree que la gracia se puede resistir. ¿Sale? Esto es lo controversial de este punto. Entonces, sí se puede ser liberado por una gracia, pero tú y yo tenemos esa opción de elegir si sí o si no. La gracia es resistible en el arminianismo. La siguiente doctrina, expiación limitada. El calvinismo dice expiación limitada, y el arminianismo dice expiación ilimitada. El arminiano dice, no, Cristo murió por todos. Textos, tenemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, ¿no? Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los muertos, sino también por los del pueblo.
¿Ok? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por la de nosotros, sino también por la de todo el mundo. Entonces, el arminianismo sí cree que Cristo murió por los pecados de todos, o para salvar a todos, se puede entender así también. La siguiente doctrina del arminianismo: elección condicional. Y el calvinista dice elección incondicional. El arminiano va a decir, no, la elección sí es condicional. Voy a leer un pequeño resumen de esto. Dice, el Señor nos escogió o eligió en Cristo en base a su presciencia, es decir, bajo su conocimiento anticipado de todas las cosas. Vamos a leer un versículo que nosotros también leímos aquí, Primera de Pedro 1, 2. ¿Lo tienen? Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otro versículo que también leímos aquí es Romanos 8:30. Recuerden que si lo tienen lo pueden leer, ¿eh? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, ¿qué cree el arminianismo con respecto a la elección? ¿Y por qué dice que es una elección condicional? Bueno, el arminianismo dice que Dios, vamos a ocupar a algún hermanito aquí de ejemplo. El arminianismo dice que Dios vio a nuestro hermano Alfredo escuchando el Evangelio y a nuestro hermano Alfredo creyendo y obedeciendo al Evangelio. Entonces, como Dios vio que nuestro hermano Alfredo de manera favorable aceptó el Evangelio, en base a eso lo eligió. ¿Sí se entiende la idea? O sea, Israel va a creer en el Evangelio, entonces es por eso Dios lo eligió, porque sabe que Israel va a creer en el Evangelio. Eso cree el arminianismo. Por eso es una elección condicional. ¿Cuál es la condición? Que aquellos que van a ser elegidos van a creer en el Evangelio. ¿Y por qué se habla de la presciencia de Dios? Porque el arminiano va a decir que Dios ocupa su conocimiento previo de todas las cosas para mirar y ver qué tal o cual persona va a creer, y en base a eso lo va a elegir. ¿Sale? Yo sé que aquí ya hemos visto posturas contrarias, pero bueno, solamente es para que nos informemos acerca de qué cree esta doctrina, ¿sale? La siguiente doctrina, y aquí vamos a estar de acuerdo también van a estar de acuerdo el calvinismo y va a estar de acuerdo el arminianismo. El hombre también está totalmente corrompido por el pecado, y van a ocupar pasajes como de Romanos 3 que ya vimos, ¿no? Que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, dice Romanos 3. Entonces aquí pueden estar de acuerdo. El hombre no está facultado para poder creer ni buscar a Dios. Ahora vamos con la siguiente doctrina: seguridad en Cristo, que es algo parecido a la perseverancia de los santos del calvinismo. ¿Qué dice la doctrina de la seguridad en Cristo del arminianismo? Dice que la seguridad de nuestra salvación está en Cristo. Solo apartados de Él corremos el grave peligro de caer de la gracia y por ende perder la salvación. ¿El arminiano cree que se pierde la salvación o no cree que se pierda la salvación? El arminiano cree que la salvación se puede perder. Y hay un versículo que revisamos la semana pasada, que aquí vimos, y vamos a leer. Este versículo también lo usan ellos, es Hebreos 6. Hebreos 6, versículos 4 y 9. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, ¿cuál es la interpretación que le da un arminiano a este versículo? La interpretación es que si tú en algún momento estabas en Cristo, pero caíste de esa gracia, te apartaste de Él, bueno, entonces en ese momento has perdido tu salvación. Es imposible que vuelvas otra vez, porque estarías crucificando de nuevo, como dice aquí el versículo, a Cristo. Entonces, en el arminianismo sí existe la posibilidad, dentro de su sistema de pensamiento teológico, de poder perder la salvación si tú estás fuera de Cristo. Si tú permaneces en Cristo, por eso la doctrina se llama seguridad en Cristo. Hay otra parte donde nuestro Señor que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si estamos separados de Él, caemos de la gracia, perdimos nuestra salvación, según el sistema teológico arminiano. Entonces, ya comienzan a darse cuenta de las diferencias de pensamiento. Hay un abismo muy grande entre estas dos posturas teológicas. Vamos con el último, el molinismo. El molinismo es una doctrina, una postura teológica de 1600, pero que empieza a cobrar relevancia en nuestros días, y es que recordemos que el calvinismo hace un énfasis en la soberanía de Dios, y el arminianismo trata de rescatar un poco esto de la libertad del hombre a la hora de poder elegir en su salvación. Y lo que hace el molinismo, el aporte, por así decirlo, es que, aunque no es el propósito de su expositor, Luis de Molina, pero lo que trata de hacer el molinismo es reconciliar estas dos doctrinas. A ver, si Dios sí es soberano, pero también el hombre tiene la capacidad de poder participar, de elegir dentro de este proceso de salvación. Y el molinismo también tiene un acróstico, y este acróstico surgió más o menos allá por el 2010 con un teólogo que es expositor de esta doctrina, y el acróstico es roses o rosas en español. Por eso es que al principio de las diapositivas, a cada una de estas corrientes teológicas le coloqué por ahí el distintivo, ¿no? El calvinismo, el tulipán; el arminianismo, las margaritas; y al molinismo, las rosas, por su acróstico. Ahora, ¿qué cree el molinista? Bueno, vamos a comenzar a enlistar estas doctrinas del molinismo. Ahora, no necesariamente todos los molinistas o todos los calvinistas o todos los arminianos necesitan creer en todas estas cosas al pie de la letra, pero esto es lo más común, esto es lo que comúnmente vamos a encontrar vas a encontrar si tú te topas con alguien que confiesa este sistema o esta postura teológica. Ok, ¿qué cree un molinista en cuanto a la salvación, en cuanto al hombre y en cuanto a Dios? Bueno, vamos con la primera letra del acróstico, la R. Un molinista cree en una depravación radical. Es otro nombre con el que también conocemos a la depravación total. Y dice que la humanidad está completamente afectada por el pecado y es completamente incapaz de venir a Dios por ellos mismos. En esto podemos estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo los tres pensamientos, en que el hombre está completamente dañado.
está completamente depravado. Es una palabra muy, muy fuerte, la uso porque así la usan ellos, pero lo que quieren decir es que el hombre está totalmente incapacitado para buscar a Dios, totalmente afectado para hacer eso, ¿sale? Y bueno, van a tomar versos también como Romanos 3:10, 5:12. La siguiente doctrina con la cual podemos resumir el molinismo es, la iba a pronunciar pero no me atrevo, en español se conoce como la superación de la gracia o la gracia que triunfa, la gracia triunfante. ¿Qué nos dice esta doctrina de la gracia que triunfa? Dice, la gracia de Dios puede superar la depravación humana, pero los individuos pueden responder libremente, es decir, pueden elegir o no elegir al Señor. Esto se parece mucho a la doctrina del arminianismo también, ¿no? La gracia sí se puede resistir, sin embargo, es la gracia de Dios la que va a vencer sobre la pecaminosidad del hombre. Por eso dice que es una gracia que supera, una gracia que vence. Esto cree un molinista. Y el hombre tiene la capacidad de elegir si acepta la gracia o si no acepta la gracia. La siguiente letra de nuestro acróstico, Roses, la S, elección soberana. Y aquí probablemente nos detengamos un poquito. Voy a tratar de explicar de manera un poco más detallada, porque aquí es donde entramos en conflicto para poder entender esta doctrina, y este es el aporte de Luis de Molina. Luis de Molina hace un aporte teológico, aporta una doctrina que se llama el conocimiento medio de Dios. ¿Y qué queremos decir o qué quiere decir él con el conocimiento medio de Dios? Bueno, normalmente sabemos que Dios conoce o se conoce a Él mismo y todo lo que Él puede llegar a hacer. Y también sabemos que Dios ha decretado cada una de las cosas que van a suceder. Pero Luis de Molina dice, con esta postura de el conocimiento medio, que Dios conoce todas las cosas que podrían llegar a ser. Es algo un poco confuso, pero tiene que ver con nuestra elección, por eso lo vamos a tocar en la elección soberana de Dios. ¿Cómo es que Dios elige a las personas según el molinismo? Bueno, de manera resumida, Dios elige a las personas en base a su conocimiento medio. Voy a poner un ejemplo para poder entender esto. Dios va a elegir a mi hermana Gloria, pero Dios crea en la infinidad de posibilidades que existen para que Gloria pueda llegar a creer. Él elige esa posibilidad donde Gloria, por medio de circunstancias que le favorecen a creer, Dios va a elegir a Gloria en base a eso. Es confuso hasta para explicar, yo creo que también para entender. O sea, si Gloria hubiese nacido en Oriente Medio, existe la probabilidad de que como nació en ese contexto, bajo esas circunstancias, existe la posibilidad de que Gloria no pueda llegar a creer. ¿Sale? ¿Por qué? Por muchas razones, porque en Oriente Medio prevalece más una doctrina musulmana que se opone al cristianismo y es más complicado poder llegar a creer. Entonces, Dios lo que hace es
crear un ambiente propicio para que Gloria pueda llegar a creer en Jalapa, Veracruz, a la edad de 20 y tantos años, cuando alguien llega y le predica el Evangelio. Entonces, hay dos posibilidades: que Gloria nazca en Oriente Medio o que Gloria nazca en Jalapa, Veracruz. ¿Cuál creen ustedes que elegiría Dios o que eligió Dios? Pues la de Jalapa, porque es la más propicia para que Gloria pueda llegar a creer. Eso es lo que nos dice el molinismo en cuanto a la elección soberana de Dios, que Dios elige los mejores medios, las mejores condiciones para que aquellas personas que Él elige puedan llegar a creer. Y esto, por ser una doctrina complicada de creer, complicada de explicar, es que representa muchos problemas tanto para el calvinismo o para el arminianismo. Si queda un poco más claro acerca de cómo elige Dios en el molinismo. Dios elige en base a las posibilidades. Si elige a Gloria en Oriente Medio, o más bien si Gloria va a nacer en Oriente Medio, es más difícil que Gloria pueda creer. Entonces Dios elige que Gloria nazca en Jalapa, Veracruz, para que ella pueda llegar a creer. Esto es lo que nos dice el molinismo. Ahora, ¿qué versículos ocupan para poder respaldar esta doctrina? Quiero que busquen, si pueden todos, Mateo 11, 21-23. ¿Ya la tienen? Mi hermano Aurelio con esa voz grave. Mateo 11, 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en nosotras, tiempo de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ok, hasta ahí bien. Ok, notan algo en este versículo. Escuchen lo que dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ok, según este verso y según desde la perspectiva molinista, ¿existía la posibilidad de que Corazín y de que Betsaida se hubieran arrepentido? ¿Sí? ¿Cuál era? ¿De qué manera ellos se hubieran arrepentido? Si los milagros se hubieran hecho ahí. Estoy hablando como un molinista, ¿no? Así que no me empiecen a apedrear. Entonces, para el molinista existía una posibilidad de que Corazín y Betsaida pudieran llegar a la fe, pudieran llegar a creer, pero sí si hubieran hecho los mismos milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón. O sea, había una posibilidad, o existía una posibilidad. Había un mundo en el que si se hubieran hecho esos milagros, ellos pudieran haber llegado a la fe. Pero solamente se queda como una posibilidad. ¿Sale? Y ocupan otros versos. Más que ser una postura teológica, también es una postura filosófica. Por eso es que para mí y para muchos de nosotros es complicado poder llegar a comprender del todo esta postura. Y este exponente que mencioné al principio, William Lane Craig, es un filósofo cristiano. Entonces, su ambiente es más académico y puede debatir con mayor facilidad sobre estos temas, ¿no?, de filosofía. Así que el molinismo es algo más filosófico, pero tenemos que verlo para saber que existe esta postura teológica. Bueno, vamos con la siguiente doctrina: vida
eterna. Dice que hay una seguridad en los salvos, una vida eterna garantizada sin la posibilidad de perder la salvación. Es decir, que si tú has sido elegido, predestinado y has sido regenerado, entonces tu vida eterna está garantizada, no la puedes perder. También tengo que mencionar que hay molinistas que sí consideran la idea, o más bien ellos dirán la posibilidad de poder perder la salvación, aunque eso no va a llegar a pasar, ¿sale? Entonces hay una seguridad de salvación en el pensamiento molinista. La última letra del acróstico: redención singular, que tiene que ver con la expiación limitada y la expiación ilimitada. ¿Qué nos dice la redención singular? Dice que aunque la redención de Cristo es suficiente para todos, solo es aplicable a los elegidos. También van a ocupar versos como Juan 3:16 y Primera de Juan 1 y 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por la de nosotros, sino también por los pecados de todo el mundo. Si se entiende esta doctrina de la redención singular, el molinista dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, pero solamente es aplicable a los elegidos. Y bueno, tenemos aquí tres posturas soteriológicas, tres posturas teológicas que nos hablan acerca de la salvación. ¿Cuáles son? El calvinismo, el arminianismo y el molinismo. La iglesia, la verdad que permanece, pertenece a, bueno, no lo vamos a decir. Y esto es todo en cuanto a los sistemas de salvación. Son complicados, ¿verdad? Son algo enredados y es algo que no podemos ver en una sesión de 40 minutos o de 50 minutos porque es mucha información. Entonces, si a ti te interesa, si estás interesado en conocer más acerca del pensamiento de estos teólogos o de esta corriente teológica, te invito a que indagues. Ahora hay mucha información en internet y también hay mucha información en libros, pero en nuestros tiempos difícilmente alguien podría decir que no puede aprender, porque internet es una herramienta invaluable para poder aprender esto. YouTube te ofrece videos, resúmenes de 3 minutos para poder aprender más acerca de estos. Ahora, les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué tan relevante creen que es conocer el pensamiento de aquellos que nos han precedido en la fe? Porque estas doctrinas no son nuevas. Estas doctrinas tienen más de 400 años. Imagínense, antes de nosotros ya había personas con una capacidad intelectual gigantesca que pudieron sistematizar la doctrina de tal manera que hasta nuestros días, 400 años después, prevalecen. Lo digo porque muchas personas con el contexto cristiano dicen, no, la doctrina no importa. No, solamente la Biblia, y sí, la Biblia es nuestra máxima autoridad, pero no podemos despreciar el pensamiento de estos grandes hombres de Dios que tuvieron sus fallas, claro que sí. Si ustedes leen una biografía de cada uno de estos teólogos, se van a sorprender de lo pecadores como tú y como yo que pudieron llegar a ser. Pero ¿creen que sea relevante conocer estas doctrinas? ¿Qué piensan? Sí, ¿por qué es relevante? ¿Por qué creen que es relevante conocer? Para poder defender la fe, exactamente. Somos una iglesia, claro, porque a través de los siglos la iglesia ha generado conocimiento que haríamos bien en aprender, ya sea
para refutar, ya sea para aprender de lo malo que ellos hicieron, o ya sea también para poder comprenderlos. Porque a veces somos muy prejuiciosos. ¿No les ha pasado? Por ejemplo, la doctrina arminiana predomina más en círculos pentecostales. Y habemos hermanos que hemos sido muy prejuiciosos con nuestros hermanos pentecostales. Es más, hemos hecho burla de ellos, porque creemos que lo que ellos piensan es incorrecto, sin detenernos a estudiar o indagar de manera seria realmente lo que creen. Hermanos, si ustedes se dieran cuenta que hay hermanos pentecostales que tienen un conocimiento de la doctrina cristiana extraordinaria, o sea, nosotros dejaríamos de ser prejuiciosos con nuestros hermanos pentecostales. No todos, pero sí hay muchos hermanos que están muy bien preparados. Por eso hago la siguiente pregunta: ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Cómo voy a actuar yo ante aquellos hermanos? Porque recalco, son hermanos. Aquellos hermanos que tienen una posición diferente a nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? No, es que tú crees en la gracia irresistible, pero yo sí creo que la gracia se puede resistir, ¿no? Es que tú sí crees que Cristo murió por todos, pero yo creo que nada más Cristo murió por los elegidos. Sí se da este debate, ¿no? Incluso aquí, dentro de nuestra iglesia, de una manera sana se ha dado. Pero ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué dice? Adelante, hermano. Tolerables. Ok. Exactamente. Eso, no debemos olvidar, hermanos, que somos eso. Somos hermanos en Cristo, y lo que debe distinguir la hermandad en Cristo es el amor, como Cristo nos amó. Entonces debemos ser tolerables con aquellas personas que profesan una doctrina diferente a la de nosotros. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:15? Pero santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, no seamos hostiles, hermanos, con aquellos que piensan diferente. Uh-huh. Exactamente, eso es un muy buen ejemplo. Si recuerdan a Apolos, que era de Alejandría, un hombre letrado. ¿Qué hubiera hecho Israel y Liliana si se hubieran encontrado a Apolos? Apolos predicando lo que escuchó de Juan el Bautista. A ver, tranquilízate, hermano, eso es herejía. El sacrificio de Cristo no te importa. A ver, quédate de aquí, ¿no? No, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo este matrimonio? Dice la Escritura que le mostraron y que le enseñaron mejor el camino, le enseñaron de manera mejor y completa el Evangelio. Él tenía una parte y ellos le enseñaron de manera correcta el Evangelio. Así que ustedes y yo debemos estar dispuestos a poder enseñar o corregir a alguna persona, pero también debes estar dispuesto, hermano y hermana, a ser corregido, porque nosotros no tenemos la razón de todo. Podemos llegar a caer en el error. Y ahora, algo que me ha gustado, que he escuchado de nuestro hermano Isra González, nuestro pastor Isra González, y es algo muy cierto, es que en la iglesia sí debe haber unidad. Sin embargo, en esa unidad no significa que sea uniforme, si no me equivoco. ¿Por qué? Sí debe haber unidad como creyentes, pero recordemos que hay un dicho popular que dice que cada cabeza es un mundo, y sí, nuestra conciencia debe estar sujeta y ligada a la Escritura, pero no todos pensamos de la misma manera. Algunos aportan algo diferente. Si ustedes se dan a la tarea de leer el pensamiento de Calvino y de leer el pensamiento de Arminio, se van a dar cuenta que las dos verdades están en la Escritura. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, detengámonos un poco a considerar el pensamiento y la posición de otros hermanos.
Y nuevamente te repito, si tú quieres, si estás interesado en estudiar esto, echa mano de las herramientas que tienes. Nadie aquí puede decir que no puede estudiar la palabra, porque sí podemos ver en Facebook, sí podemos mandar mensajes o sí podemos ver videos de YouTube. Entonces, sí tenemos acceso a esto. Entonces, hermanos, hoy terminamos con las doctrinas concernientes a la salvación y posterior a esto vendrá otra serie, sorpresa, ya nuestros pastores se encargarán de decir qué es lo que viene. ¿Alguien desea hacer algún comentario o tiene alguna duda acerca de lo que acabamos de ver? Con toda libertad puede hacerlo. ¿Nadie? Bueno, ok. Vamos a hacer una oración y tenemos unos minutos para convivir. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y nos has dejado, Señor, a través de grandes hombres, un legado en la doctrina cristiana. Te pedimos, Señor, para que de manera consciente, de manera inductiva y de manera concienzuda nosotros podamos indagar en la Escritura cada una de estas doctrinas, que podamos comparar a la luz de la Escritura cada una de estas enseñanzas que nos han sido legadas, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para poder ser tolerantes con aquellos hermanos que confiesan una postura teológica diferente a la de nosotros. Ayúdanos a actuar con amor, así como Priscila y Aquila lo hicieron con nuestro hermano en aquel momento y le mostraron mejor el camino de Dios, Señor. Ayúdanos para que lo que nos caracterice, Señor, como cristianos, sea una relación de amor, ese amor sacrificial que tú nos has enseñado. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.